Pero sí me escucho. Iglesia, buenas tardes. Así como estás, antes de tomar tu lugar, ¿qué te parece si hacemos una pequeña oración para comenzar? ¿Te parece? Dios, te estamos agradecidos por este tiempo, gracias porque nos permites llegar a tu casa. Pudiéramos estar en cualquier otro lugar, pero hoy disponemos nuestro tiempo para poder aprender de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Espíritu Santo, sé tú hablando a través de tu palabra y que sea una semilla que se siembre en nuestros corazones para que produzca un fruto. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto, iglesia. Puedes tomar tu lugar. Vamos a estar comenzando. Y yo aquí traigo como un chorro de dispositivos, pero prometo que tiene un propósito. Va. Muy bien, iglesia. ¿Cómo se llama la serie que estamos hablando? Piedras vivas. Entonces, la sesión del día de hoy, la reunión, también vamos a continuar con la serie de Piedras Vivas. Y quiero hablar un poquito de lo que han mencionado los pastores en las reuniones pasadas. Cuando me toca compartir, quizás siempre he estado haciendo el resumen, pero así funciono. Quizás tengo que hacer como el recap de dónde viene para agarrar el hilo a todo lo que vamos a estar viendo. Pero en Piedras Vivas hemos estado hablando de diferentes temas o han estado tocando diferentes puntos. Desde cuando Jesús le dijo a Pedro que iba a ser una piedra, estuvimos hablando sobre que debemos de conocer a Jesús. También hablamos que Cristo es el fundamento, que Él es el que nos ayuda a afirmar a nuestras generaciones. El 10 de mayo fue que la pastora nos compartió de este tema cuando hablaba de lo importante que es mi casa como una edificación espiritual y una fe que vamos transmitiendo de generación en generación. Y hablaba de nuestra identidad más que un rol. También por ahí estuvimos viendo que una piedra viva responde al fuego, se produce o produce vida en lugares improbables y que acepta procesos de construcción, ¿no? Fue lo que estuvimos platicando. Y hablamos de un tiempo de edificación. Justo cuando venía el pastor Javi, nos hablaba de unos temas bien importantes, bien padres, pero el pastor nos ayudó como a unir el mensaje del pastor Javi con la serie y nos hablaba que una piedra viva deja de observar y edifica, es parte del muro que le toca levantar, abandonaba el conflicto, no se llevaba el balón, ¿no? Justo esto de no se quedaba con esa emoción y con ese sentimiento, sino atendía a la obra que era más grande que ella. Y la última reunión de este domingo que hablábamos que teníamos una piedra de refugio, decíamos que hay piedras que revelan, vaya, las piedras que hay en nuestro corazón, las cosas que cargamos. eh, y pues que había que soltarlas, pero teníamos una piedra que era nuestro refugio. Entonces, eso, iglesia, es como para ponernos en contexto y recordar, porque veo que hay caritas que quizás no habían estado con nosotros en las reuniones, entonces es como para, bueno, ¿de dónde estamos hablando o qué estamos hablando? De piedras vivas. Y la base en la Biblia con la que hemos estado hablando es Primera de Pedro 2. Entonces, te voy a invitar a que ahí en tu Biblia física o en tu Biblia del celular, puedas abrir en Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Y lo que vamos a hacer, iglesia, es vamos a leer desde el 2:4 hasta el 11, ¿va? Entonces, lo vamos a leer todo porque durante ese tiempo vamos a ir haciendo pausas en cada uno de los versículos, pero quiero que de corridito como que entremos en contexto, ¿les parece? Y recordemos cuál es la base de esta serie de piedras vivas. Dice así,
Voy a leer la Nueva Traducción Viviente primero. Dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero cuando Dios eligió para darle gran honra, que ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. 7. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios les ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios, y es por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. 9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. 10. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Y el 11. Bueno, vamos a llegar hasta el 12. Dice, queridos amigos, queridos embajadores, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y les darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Entonces, todos estos versículos vamos a estar pausándonos. Específicamente de la serie de Piedras Vivas fue Primera de Pedro 2:5, que es que habla que nosotros somos piedras vivas, ¿no? Entonces, esa es nuestra base, pero quería leer todo esto para el mensaje. Y con lo primero que quiero comenzar, de todo lo que estuvimos leyendo, específicamente Primera de Pedro 2:9. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero ustedes no son así. Habla de los que desobedecen la palabra o que no la siguen, ¿no? O que rechazan a Jesús. Dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Y quiero cambiar a la versión, porque hay otras versiones de la Biblia que dice, porque son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hay otra versión que dice, son descendientes escogidos o sacerdotes del rey. ¿Qué estamos hablando con Primera de Pedro 2:9? Nos habla que tenemos una nueva identidad. Las piedras vivas son piedras que han tenido una nueva identidad. Ya no solo son piedras, ahora son piedras vivas. Y si queremos cambiarle el título a piedras vivas, podemos elegir esto. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no somos más una piedra sin chiste. Ahora somos piedras premium, piedras pro. Ya no somos el iPhone, no sé, 11, el que yo tengo. O sea, somos 17 Pro Max y, ¿sabes? Y la última versión con la última actualización. O sea, esa es la nueva identidad que Dios nos da. Y voy a leer Primera de Juan 1:5 al 13,
que dice así. Y con lo que quiero hablar esto es con la parte de la identidad. En Juan 1, nada más los voy a poner un poquito en contexto. Venimos de una temporada en la Biblia, no se acuerdan, el Antiguo Testamento y luego está el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento eh, había estos profetas o estos mensajeros de Dios, había esas personas que Dios levantaba de diferente tiempo, donde Dios los usaba a ellos para llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de justicia o algo que estaba haciendo mal el pueblo. Eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Había jueces, había mensajeros. Y luego, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Sí. Entonces, ese es el último libro que vemos en el Antiguo Testamento. Y luego pasan cientos de años para que empiece el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento empieza en esta versión donde obviamente otras cosas pasaron, pero me voy a saltar esa parte, donde hay una persona que de repente está hablando de alguien, está hablando de alguien que viene. Y estaba súper raro, súper loco, la gente como que lo veía, ¿y este qué onda? ¿Por qué se actúa de esa manera? ¿Por qué se comporta de tal manera? Y básicamente esa persona tiene un mensaje y había gente que lo seguía. Y esa persona se llamaba Juan. Y entonces, en ese contexto, Juan estaba hablando mensajes y él le hablaba a la gente y le decía, es que viene algo, viene alguien, viene el reino de Dios y viene esto y viene el otro. Y hay gente que creía lo que Juan estaba diciendo. Y entonces, en ese contexto es lo que vamos a leer. Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, no era quién, Juan, la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Y me voy a ir hasta el versículo 13, que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y luego nos vamos a ir un poquito más abajo, que es el del 19 al 23, que dice, Juan predicó y dio testimonio de Jesús. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿a quién le preguntaron? A Juan. ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú un profeta? Y dijo, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Y de lo que quiero hablar aquí es de la identidad. Les decía al inicio, nosotros somos ya no piedras, sino somos piedras vivas, somos real sacerdocio. Esta palabra que dice primera de Pedro 2:9, cuando dice, tú y yo somos linaje escogido, nación salta, es decir, nos está diciendo, tú tienes una nueva identidad. Pero ¿de dónde nace esa nueva identidad? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Oye, Mara, yo ni en cuenta y ahora me estás diciendo que soy nación santa, escogidos, ahora vengo de la realeza. O sea, ¿cómo salió eso? Pues de esta palabra que estamos diciendo, lo que estaban diciendo en esta parte del versículo, que habla de la luz verdadera, que es Jesús, porque dice, para todos los que recibieron a Jesús, los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, nos ha dado la potestad, nos ha dado el derecho, nos ha dado como todo para ser hijos de Dios. Ahí reside que nosotros tenemos una nueva identidad.
en que creemos Jesús. Ese luz, eso de quien estaba hablando Juan en ese momento, es porque nosotros hemos recibido una nueva identidad. Y te había puesto el otro versículo cuando habla de yo soy la voz que clama en el desierto, pero antes de pasarme esa parte, atrás estaba haciendo y Dios me recordaba algo sobre la identidad. Me recordaba este versículo cuando Jesús recién conoce a Pedro, porque no, cuando leí esto, no leí hasta abajo, pero se me vino a la mente ahorita el versículo y me fui a ver y es justo después de esto que estamos leyendo, cuando está Juan diciendo, después de ese versículo que estoy leyendo, él empieza a decir, Él es el que viene, es el que nos va a dar salvación, es el que viene al reino, el reino de los cielos se ha acercado. Y comienza a hablar de quién es Jesús y él dice, yo no soy digno de él. Y empieza a hablar de todo eso. Y al siguiente día, dice el versículo, llega Jesús a ese lugar. Y Jesús es bautizado. Y al siguiente día está Jesús ahí. Y al siguiente día, Andrés, que era seguidor de Juan, de esas personas que yo les decía que seguían a Juan por lo que él estaba hablando, porque Juan estaba diciendo, viene una esperanza, viene un Salvador, viene alguien que te va a dar algo que nadie de los que está aquí en la tierra te ha dado. Entonces, Juan tenía seguidores, porque sí o no tú y yo queremos esperanza, sí tú o yo estamos anhelando tener una salvación, sí o no tú y yo estamos anhelando que alguien llene y sane las heridas de nuestro corazón. Tú y yo estamos anhelando que esa tristeza que no podemos, esa ansiedad, esa depresión, eso que está pasando en mi vida, tenga algo que me refugie, alguien que me contenga, alguien que me soporte, esa necesidad económica, ese problema, esa situación que está pasando en tu familia, que está quebrando. Tú dices, necesito que alguien venga y me rescate. Yo imagino que los seguidores que estaban ahí con Juan estaban ahí no porque no tuvieran nada que hacer, estaban ahí porque estaban anhelando tener una salvación, estaban anhelando tener un Salvador. El pueblo en ese momento de Israel, ellos lo que estaban esperando era el Salvador. Era lo que ellos tenían en su mente. Ellos vivían, cenaban, desayunaban, creyendo que el Mesías, que el Salvador iba a venir. Cuando alguien está hablando de ese Salvador, claramente van a ir a buscarlo, porque es básicamente, si va a llegar y me va a ganar la lotería, pues me voy a poner en primera fila, porque ahí está el lugar donde yo me lo voy a encontrar. Y ahí se encontraba una persona que se llamaba Andrés, seguidor de Juan. Y entonces cuando Andrés ve lo que Jesús hizo y vio lo que pasó en el bautizo, al siguiente día, Andrés dice, Pedro, vente. O sea, cáele. O sea, y aquí está. Y se encuentran con lo que estaba haciendo. Y ahí, justo en ese momento, es cuando le dice Jesús algo. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Salvador, hemos encontrado nuestra esperanza, hemos encontrado al que estamos buscando. Y luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Y Jesús miró fijamente a Simón. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Pedro. Pedro significa roca. Básicamente le dijo, hoy te doy una nueva identidad. Jesús le dio una nueva identidad y le dijo, tú vas a ser Pedro. Y después a Jesús no se le había olvidado lo que le había dicho a Pedro. Después de que ya habían pasado tiempo, después Jesús le vuelve a decir, Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Y por mucho tiempo yo decía, pues qué especial tiene Pedro, porque solo a él le dijo. Pero ¿sabes qué? Tú y yo somos como Pedro. Me encanta porque la vez pasada que estaba compartiendo decía que siempre podemos encontrar tipos o simbologías o representaciones de Jesús en la tierra, en el Antiguo Testamento o en diferentes situaciones, pero creo que en esta parte nosotros nos podemos identificar como Pedro.
Jesús llega a nuestras vidas. Tú y yo estamos aquí porque estamos buscando algo. Tú y yo llegamos a la iglesia, tú y yo llegamos a este lugar porque estábamos anhelando algo. Había algo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que estaba anhelante de algo. ¿Y sabes qué? Eso es Jesús. Y cuando llegamos a Jesús, Él nos mira a los ojos y nos dice, ¿sabes qué? Tú ahora ya no te vas a llamar Laura, tú ya no te vas a llamar María, tú ya no te vas a llamar Juan, tú ya no te vas a llamar, ponle tu nombre, tú te vas a llamar Pedro. ¿Y qué decíamos? El versículo de eh, primera de Pedro 2:5. Nosotros somos las piedras vivas. O sea, nosotros somos esa piedra. Entonces, hoy tenemos una nueva identidad. No somos piedras, somos piedras vivas. Y sobre nosotros Dios hace su iglesia, sobre nosotros construye su reino, nos usa a nosotros para construir. ¿Por qué nos usa a nosotros? Porque somos mejores, porque somos dignos, porque somos perfectos, porque no nos equivocamos. No. Pedro, sanguíneo el Pedro. O sea, arrebatado, impulsivo y muchas cosas del sanguíneo. Pero Dios le dijo, sobre ti voy a edificar. Tú eres Pedro, la roca, sobre ti voy a edificar mi iglesia. No porque fuera perfecto, sino porque ya era escogido, porque Pedro decidió creer en Jesús, porque escuchó las palabras que estaba diciendo Juan, no porque Juan fuera la luz, porque Juan estaba hablando de la luz. Y Pedro vio a Jesús. Y eso es. Y quiero llegar a la siguiente parte, cuando le preguntan a Juan, bueno, pues tú quién eres, o sea, estás hablando, estás diciendo, estás haciendo cosas, porque Juan bautizaba, o sea, hacía muchas cosas que parecían que fuera alguien, ¿no? De categoría. Pero me encanta porque Juan le dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Iglesia, hoy estamos en el desierto, así que más literal no te lo puedo decir. Tú y yo somos llamados a ser esas piedras vivas, a ser esas voz que clama en el desierto. ¿Y por qué el desierto? Porque no hay nada. ¿Cuántos años venían? Les comenté. ¿Cuántos años venían de que no se hablara? ¿Cuántos años pasaron para que Dios llevara un mensaje a su pueblo? Cientos de años había pasado desde la última vez que Dios había levantado un mensajero para su pueblo, para cuando Juan estaba. Cientos de años. Tú no riegues una planta, se te va a morir. Imagínense lo que había pasado, una voz que clama en el desierto. Y quizás hoy Dios, tú y yo sabemos, bueno, Mara, es que no ha pasado muchos años que Dios nos habla, pero estoy seguro que hay mucha gente a nuestro alrededor, incluso nosotros mismos, que podemos pasar por un desierto, que nuestra sociedad está pasando por un desierto. Y es ahí donde nosotros podemos decir, yo voy a ser esa voz que clama en el desierto. Porque somos llamados a ser piedras vivas que demuestran que están vivas. Tú y yo no fuimos plantados en un desierto para ser piedras secas. Fuimos llamados para ser piedras vivas. Primera de Pedro 2:12 dice, bueno, sí. Primera de Pedro 2:12 dice, procuren llevar una vida ejemplar. Verán que ustedes tienen una conducta honorable y darán honra a Dios. Entonces, venimos, o sea, sí está bien separado de piedras vivas, Mara. O sea, ¿qué onda? ¿Qué relación? Claro que tiene relación. Si somos piedras vivas, somos llamados a vivir una vida ejemplar para que ustedes sigan una conducta honorable y darán honra a Dios. Y vamos a leer Santiago 2 del 14 al 20, que dice así. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones?
¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. A menos que la fe produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. A menos que esa piedra que se dice llamar viva produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, ¿quién podrá argumentar? Algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, como diciendo, no soy tan malo. O sea, sí, ¿no? Pero así malo, 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 como en el rango, ¿no? Porque luego solemos, o sea, decir, bueno, pues, o sea, sí la estoy regando, pero no le estoy regando tanto. O sea, o no estoy haciendo lo malo, pero no hago lo bueno. Por eso dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras buenas acciones. ¿No les ha pasado que dicen, bueno, yo no soy cristiano, pero hago cosas buenas? Bueno, yo no creo en Dios, pero, o sea, soy generoso, soy altruista, o sea, soy buena persona. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. El 20 dice, qué tontería. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Así que, como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. ¿Estás vivo, embajada? Demuéstralo. ¿Creen en Jesús? Demuéstralo. Si somos piedras vivas, tenemos que demostrar por quién estamos vivos. Tenemos que ser esa voz que clama en el desierto. Tenemos que ser una piedra que donde quiera que nosotros estemos, se vea que somos una piedra viva. Tenemos que demostrar en quién creemos. Y cuando leía eso, créeme, yo no quería hablar de esto. ¿Por qué? Porque yo decía, Dios, ¿cómo yo me voy a ir a plantar ahí y voy a decir que tengo que hacer eso? Porque creo que es un reto como iglesia. O sea, primero la pedrada fue para mí, conste. Fue realmente, o sea, mi vida está demostrando que Jesús es real. Mi vida está demostrando que hay una salvación. Mis conversaciones, mis relaciones, mi contexto está demostrando que hay una esperanza para este mundo. Con mis compañeros de trabajo, converso de tal manera que ellos puedan ver una esperanza de la forma en la que yo vivo. Con mis amigos, con mis compadres en la escuela, mis compañeros, mi pareja, mis vecinos. ¿Qué decía el 1 Pedro 2:12? Procuren llevar una vida ejemplar, ¿no? Para que la gente que está a su alrededor, la gente que está a mi alrededor, ve en mí algo que puede decir, la verdad necesito un mensaje de esperanza. La verdad es que ya no puedo. La verdad es que ya me cansé. Es que no veo la luz. Es que tal. Y ellos ven en mí una vida que yo diga, la gente que sí le está pasando mal y la neta que a veces le va bien mal, pero su ánimo, su fe, su esperanza no decae. Ven en nosotros eso. Tenemos que demostrar con nuestras propias vidas que hay esa esperanza. Y con eso te quiero hacer una mención de algunas frases que nos dijeron los pastores en en las sesiones pasadas. Una piedra no se edifica para sí misma, sino para algo mayor. Una piedra encuentra función.
Una piedra viva no fue diseñada para aislarse, fue diseñada para ser parte de la casa. Una piedra viva deja de observar y edifica. ¿Qué parte del muro me toca levantar? Una piedra viva entiende que la obra es más grande que ella. Hemos venido hablando de eso. Hemos venido hablando del papel, el rol que me toca a mí en la parte de la construcción del reino de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Para tu vida, sí, pero para los que están a tu alrededor. Si tú tienes un buen producto, un buen champú, una crema, lo que sea, ¿a poco no lo andamos recomendando? El mecánico, si me encontré un buen mecánico, voy a ir a recomendarlo. Si encontré una promo ahora en el hot sale, voy a ir a recomendarla. Claro. Entonces, ¿por qué tú y yo no vivimos de esa manera? Y nos incluyo, porque como iglesia creo que lo que Dios nos está llamando es a eso. Nos está tratando de sacudir y nos está diciendo, tienen que demostrarle a otras personas, tienen que invitar que esas sillas que están vacías tienen que llenarse, porque estoy seguro que hay gente que está pasando un desierto. Estoy segura que hay más gente que puede encontrar lo que tú y yo hemos encontrado en Dios. Pero esas personas no van a venir si no es por ti y si no es por mí, por nadie más. Entonces, como iglesia estamos diciendo, vamos para allá, pero te voy a decir algo, iglesia, sé que no es algo del pastor, no es que el pastor quiera llenar 2 reuniones, no es porque estamos hablando de número, es porque estamos hablando de una necesidad. Porque hay un desierto que estamos viviendo como sociedad. Cada vez hay más ansiedad, cada vez hay más depresión, cada vez hay más suicidios, cada vez hay más personas que se separan y que quizás hay un conflicto y que están ahí pasando un problema familiar. Cada vez hay más gente que está viviendo situaciones emocionales callados y que no encuentra una solución. Y tú y yo podemos ser la esperanza. Y creo que ese era el motivo de Piedras Vivas. Cuando nos sentábamos y planeábamos y decíamos, ¿por qué vamos a ponerle piedras vivas? ¿O cuál es el tema que viene? Y nos reuníamos y decíamos, bueno, pues ¿qué queremos hablar con esa serie? ¿Qué queremos hablar en conferencia? ¿Qué queremos decir? Era lo que avivaba en nuestros corazones, era lo que estaba. Sabemos que estamos llamados como iglesia a dar un siguiente paso. Como iglesia estamos llamados a que tenemos que hacer algo sí o sí. O sea, ya no nos podemos quedar estáticos, ya no nos podemos quedar como piedras. Tenemos que demostrar que somos esas piedras vivas, porque creo que Dios ha avivado nuestros corazones, porque creo que Dios ha hecho milagros en nuestras vidas, porque creo que Dios ha hecho cosas maravillosas. Y hoy podemos decir, antes era una piedra, muerta, sin vida, desolada. Hoy soy una piedra viva. Y creo, iglesia, que hemos visto transformaciones en tu vida. Y hoy, gracias a Dios, estamos como unas piedras vivas. Hemos florecido, hemos cambiado, hemos sido transformados, renovados y restaurados por la gracia de Dios. Pero ya no somos llamados solo a eso. Como iglesia, Dios nos inquietaba y nos decía, tenemos que hablar que es un siguiente paso y es ir a hacer lo que como iglesia hemos sido llamados a hacer. Embajadores, hablar a otros, traer a otros, edificar su reino. Y hemos sido elegidos para anunciar lo que Dios ha hecho por ti. Primera de Pedro 2:9. Voy a regresar a ese versículo. Primera de Pedro 2:9 dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien. ¿Para qué fueron escogidos? ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. En esta parte se dice cómo anunciar las virtudes, es decir, es el trabajo, la función. Y leí algo que me llamaba y que me gustaba. Creo que va mucho con mi trabajo. Decía, esa es la descripción del trabajo del cristiano.
Una piedra viva ha sido llamada a proclamar alabanzas, declarar la verdad, el amor y la luz. Ese es tu trabajo y el mío. Anunciar las virtudes. Estamos hablando de edificar un reino. Esta iglesia se llama la embajada. ¿Pero la embajada de qué? La embajada de un reino. La embajada de aquel que Juan en su momento estaba hablando que vendría. Y tú y yo somos embajadores, no solo porque estamos en esta iglesia. Somos embajadores porque eso es lo que nos dice la Biblia. Tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Los sonorenses se llaman sonorenses porque son de Sonora. Los mexicanos se llaman mexicanos porque son de México. Y así me voy a seguir. Tú y yo nos llamamos embajadores porque pertenecemos a un reino. Somos representantes de un reino. Y entonces somos embajadores de un reino, somos una descendencia. O sea, tú y yo, mortales, pareciendo, pero no lo somos. Somos un linaje escogido, venimos, somos descendencia escogida. Somos sacerdotes de un rey, no de algo terrenal, no de alguien simple, de un rey. Nación santa, una posesión exclusiva de Dios. Nación exclusiva de Dios. Por eso, no por nosotros, no porque nosotros seamos los super pro, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros seamos santos, no porque no nos equivoquemos, no, sino porque Cristo es la piedra viva. Así comienza Primera de Pedro 2:4. Cristo es la piedra viva. Cristo es la piedra angular. Cristo es el fundamento. Y por eso tú y yo podemos mostrar a otros la bondad de Dios, porque Cristo es el fundamento. Por eso tú y yo creemos en Él, como decía Juan, y ahora somos escogidos. Ahora somos parte de ese reino. Y por eso tú y yo podemos mostrar las bondades de Dios. Porque somos una nación santa, un pueblo escogido. Ya no somos más piedras. Dios nos ha vivificado. Estamos en esta nueva postura, en esta nueva identidad. Y por eso tú y yo somos llamados a mostrar a quién, no a mí, a otros. Las bondades de Dios, las obras maravillosas de Dios, las virtudes de aquel. Todas esas son las versiones o son las palabras que se encuentran en el mismo versículo en diferentes versiones. Y las quise decir todas porque creo que todas hablan de algo diferente. Mostrar la bondad. ¿Qué Dios ha hecho por ti? Mostrar las virtudes de aquel que nos salvó, que nos pasó de las tinieblas a una luz admirable. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Pasarnos de oscuridad, de dudas, de dolor, de tristeza, de desesperación, a una luz. Hay un versículo que dice, la luz en tinieblas resplandece. Y somos llamados a ser luz donde quiera que nosotros estemos. Mateo 5, 14 al 15 dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué es eso que Dios transformó? ¿Qué son esas cosas maravillosas que Dios hizo en tu vida? ¿Qué son las bondades que Dios te ha mostrado? ¿Qué son los milagros que Dios hizo por ti? ¿Qué son las virtudes que Dios tiene? ¿Qué es eso bueno que Dios tiene? Y esta semana escuchaba una historia y contaban algo que había pasado a unas personas y que quizás era muy triste, pero me encantaba que al final de esta conclusión se llegaba a esto. Quizás todo eso que Dios ha hecho por mí,
es lo que me va a permitir hacer algo por los demás. El Dios que te consuela te va a ayudar a que tú ayudes a algo más. Las situaciones que nosotros pasamos, las experiencias que nosotros vivimos, nos hace ser más empáticos con las otras personas. Las cosas que yo he vivido, antes quizás podía ser muy fácil que alguien me contara un problema y yo decía, ah, sí, pero como ya me pasó, como ya lo viví, como ya experimenté, puedo ser muchísimo más empática y puedo utilizar esa historia, esa bache, ese túnel negro, esa situación complicada, ese desierto para llevar esperanza a otros. Como la consolación, la esperanza o lo que Dios hizo por nosotros nos lleva para hacer algo más hacia los demás. Y si tú en este lugar me decías, Mara, es que, pues, yo no sé cómo qué hacer, o sea, sí me porto súper bien y sí estoy haciendo las cosas y sí vivo una vida intachable y sí vivo, pero estoy seguro que algo has pasado en tu vida y que Dios ha hecho algo en nuestras vidas que nos va a permitir ayudar a otros. Es que cómo traigo gente a la iglesia, es que cómo hablo de Dios a otras personas. Escuchemos lo que está pasando la gente a nuestro alrededor y de seguro vamos a encontrar en sus historias cosas con las cuales nosotros nos podamos relacionar. Y a través de eso, de nuestras experiencias y nuestras vivencias y de las obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, de eso podemos hablar. Y si tú estás aquí y me estás diciendo, ¿sabes qué? Yo no sé qué obras maravillosas está haciendo Dios. La verdad es que esta es la primera vez que me acerco, es que estoy pasando por esa situación. Tengo algo que decirte. Estoy segura que Dios va a hacer algo en tu vida. Y que en esta iglesia habrá alguien que ha pasado quizás algo similar a lo que tú estás viviendo. Y si no, vamos a hacer esos oídos y vamos a hacer esos brazos y vamos a hacer esos soportes para ti. Pero estoy segura que aquí vas a encontrar respuesta, no en nosotros, en Dios. No dejes de creer, no dejes de esperar, no dejes de permanecer, porque quizás aún no ha llegado lo que estás esperando, pero estoy segura que en el proceso Dios te va a acompañar. En el proceso Dios te va a restaurar. En el proceso para llegar a lo que estamos esperando, Dios va a transformar partes de nuestras vidas. Que quizás estamos anhelando y pidiendo otra cosa, pero estoy segura que para llegar allá, Dios nos dice, va, pero todavía te falta. A esta piedra todavía tiene tierrita. Esa piedra todavía tiene cosas que ser transformados, como veíamos en los mensajes anteriores, pero permanece. Y aún cuando estés pasando situación dices, no hombre, si yo cómo le voy a hablar a otros si mira lo que me está pasando, ¿no? Si supieran todo lo que traigo, si supieran todo lo que estoy viviendo, pero te puedo decir algo, aún en la situación más complicada de nuestras vidas, cuando hablamos a otras personas de lo que Dios ha hecho en su pasado o en el presente o de la esperanza que viene, Dios ahí nos transforma a nosotros, ahí Dios nos fortalece a nosotros. Puede que lo que estés pasando hoy sea lo que permita que otros vengan a Dios. Puede que sea que lo que permita que otros se acerquen a Él. Y quizás estás pasando por esa situación o pasaste por algo difícil y te dijeran, oye, si pudieras borrar algo de tu vida, ¿qué borrarías? ¿No? Uy, a mí se me ocurren varias que quisiera borrar. Pero escuchaba esa frase y decía, no hay nada que sea desperdiciado delante de Dios. Primera de Pedro 2:6 dice, Jesús, una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confía en él jamás será avergonzado. No importa lo que hayas pasado, no importa lo que estés pasando, si creemos en Jesús, no seremos avergonzados. Sino Dios usará las situaciones difíciles, las situaciones complicadas, nuestros errores, nuestras caídas, nuestras fallas, para permitir que otros lleguen a Dios. Y no vamos a ser avergonzados. ¿Y sabes qué, iglesia? Yo te invito
a que llevemos esta palabra como una reflexión a nuestras vidas y que examinemos cómo estamos actuando, que examinemos qué estamos diciendo, que examinemos cuáles son nuestras conversaciones, que examinemos cómo nos estamos comportando. Y no importa lo que cueste, entrégaselo a Dios. Si es que tengo que cambiar mi adoración, si es que tengo que cambiar mis cantos, si es que quizás es la pasión de mi corazón, quizás es mi vida entera, pero te la entrego, Dios, por tu reino, por lo que Él está haciendo en mi vida, porque somos llamados a ser embajadores, sí, pero no para quedarnos aquí. Por eso decía, no importa lo que cueste, nuestra propia vida, nuestros sueños, nuestros anhelos, los entregamos delante de Dios porque somos llamados a no ser embajadores solamente. Decir, sí, yo soy de España, sí, yo soy de Coahuila, yo soy. No, somos embajadores de un reino, pero somos con esta nueva identidad, con esta certeza que Jesús nos ha salvado, con esta certeza de que Jesús está haciendo algo en nuestras vidas. Con esa certeza yo digo, soy embajadora, tengo una nueva identidad para ser una mensajera, para ser un mensajero de reconciliación. Eso fuimos llamados, iglesia, y con eso quiero cerrar. Somos embajadores para ser mensajeros de reconciliación. Esa es nuestra identidad, eso es nuestro rol, ese es nuestro trabajo. Mi trabajo quizás va más allá del estacionamiento, va más allá de la alabanza, va más allá de dar la bienvenida, va más allá de tomar fotos, de grabar videos, de estar sirviendo. Va más allá de lo que estamos viviendo en estas cuatro paredes. Nuestro trabajo como embajadores es ir allá y hablar en el desierto a esas personas que lo están necesitando y llevar un mensaje de reconciliación, de decirles, ¿sabes qué? Hay amor para reconciliar. Hay alguien que te ama de tal manera que ha dado su vida por ti y quiere reconciliarse contigo. Hay una nueva vida, hay una nueva esperanza. Y es un reto que nos llevamos, iglesia. Te pido que te cierres tus ojos ahí donde tú estás. Y te invito a que pongas delante de Dios qué es eso que el Espíritu Santo ha estado hablando durante esta reunión. ¿Qué es eso que tú tienes que cambiar? ¿Qué es eso que tenemos que dejar de hacer? ¿Qué es eso que tenemos que ser transformados? ¿Qué es eso que no he estado haciendo? ¿Qué es eso que Dios nos está llamando y nos está impulsando y te está diciendo, hey, tú puedes hacer esto, hey, tú tienes esos talentos y tú tienes a esta gente a tu alrededor que está pasando esto? ¿Por qué no le hablas? ¿Qué es eso que Dios está hablando el día de hoy a tu corazón? ¿Qué es lo que nos está incomodando, Dios? Dios, venimos delante de tu presencia, Dios, y reconocemos que no somos perfectos. Reconocemos, Dios, que hemos tenido fallas. Reconocemos, Dios, que quizás por mucho tiempo hemos callado la voz de la esperanza, hemos callado nuestra identidad, hemos decidido camuflajearnos y decidir aparentar cosas que no son. Hemos decidido amoldarnos a una sociedad porque nos parece más cómoda. Perdón, Dios, si he decidido no hablar de ti por no incomodar a otras personas. Perdón, Dios, si no he estado demostrando con mis acciones, con mis palabras, en la manera en la que me comporto, que soy tu hijo. Perdónanos, Dios. Perdona nuestras faltas. Pero hoy, Jesús, reconocemos que en ti hay esperanza. Reconocemos que tú eres la verdadera fuente de salvación. Reconocemos que solo en ti está la oportunidad de ser transformados completamente. Y el día de hoy, Dios, nos ponemos delante de tu presencia y te pedimos que nos ayudes a tomar realmente el rol que nos corresponde, a tomar realmente nuestra identidad como embajadores de tu reino, que nos ayudes a tomar verdaderamente el rol y la tarea que tenemos que hacer, que es ir a hablar, ser una voz que clame en el desierto, ser una voz que lleve un mensaje de reconciliación. Dios, hoy me presento delante de ti, te digo,
Dame las estrategias, dame la sabiduría, dame las palabras correctas, dame la valentía que necesito para mantenerme firme y hablar a otros de ti. Incomódame, Espíritu Santo, que donde quiera que yo esté, pueda voltear a mi alrededor y ver la necesidad. Dios, ya no quiero vivir ensimismada en mis propios deseos, en mis propias situaciones, en mis propios problemas, en mis propias crisis o en lo que yo quiero. Permíteme, Dios, ver a otros a través de ti y ver a otros con tus ojos y poder estar dispuesta a llevar un mensaje de esperanza a quien lo necesite. Ayúdame, Dios, para demostrar con mi vida que tú eres el verdadero Dios. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias, Dios, porque tú estás obrando. Y yo sé, Dios, que tú nos llevarás con bien a nuestras casas. Yo sé, Dios, que nos llevarás bien a nuestros trabajos. Yo sé que nos llevarás bien a donde quiera que estemos. Pero te pedimos, Dios, que todo eso que te hemos pedido, con la sinceridad que hay en nuestro corazón, todo sea hecho conforme a tu nombre, Jesús. Amén.